Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la séptima semana, el repasín de la séptima semana. Esta semana quiero que nos enfoquemos en lo que va a venir en la práctica calificada, porque ya saben que en la semana número 8 tenemos nuestra práctica calificada, nuestra revisión de cuadernos, y bueno, ya ahí también terminamos lo de los orales, ¿no? Yo tengo ya apuntado, bueno, con ayuda de mis delegados, la participación oral que hemos tenido durante todo el bimestre. Ya solamente queda pasar las notas y hacer participar a algunos que de repente todavía no han tenido la oportunidad, ¿no? Ok, vamos a hacerlo corto. Quiero apuntar hacia dónde o qué cosa vamos a hacer el día de hoy. Quiero apuntar exactamente a lo que va a venir en el examen, en la práctica calificada, y luego en la semana 8 ya hago un repaso de lo que va a venir en el examen bimestral. ¿De acuerdo? Entonces voy a la práctica calificada. No voy a dar exactamente los problemas, obviamente, pero van a venir problemas de este temario. Todo lo que tiene que ver con vectores va a venir en esta práctica calificada. Empezamos con vectores número uno, donde empezamos definiendo qué cosa es un vector, ¿no? Un vector es una magnitud física que no solamente necesita una cantidad para estar completo, sino que para que adquiera total sentido, necesita también una dirección, ¿no? Y habíamos comentado que los vectores los íbamos a representar con flechitas. Y como dijimos, van a tener dos partes. Una que se llama módulo, que es el tamaño del vector, la longitud del vector, cuánto mide el vector, eso nos lo dice el módulo. Y la otra parte que es la dirección. Y la dirección, pues, nos indica hacia dónde apunta el vector. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? Vimos tipos de vectores, colineales, paralelos, vectores opuestos, vectores coplanares, vectores concurrentes, y luego hablamos de lo más importante y lo que va a resaltar más en la parte de vectores que vamos a observar, ¿no? Que es la resultante de los vectores. La resultante de los vectores es simplemente la suma de estos, ¿sí? Y habíamos visto en el primer tema de vectores, vectores uno, habíamos visto dos formas de sumar vectores, cuando los vectores están apuntando hacia la misma dirección y cuando los vectores están apuntando en direcciones contrarias. Cuando apuntan en la misma dirección, ya recuerden que la resultante va a ser simplemente la suma tal cual, ¿no? La suma numérica. Si este es 5 y el otro es 8, 5 más 8, 13, entonces 13 es la resultante. Y la dirección se mantiene, ¿no? Si apunta a la derecha en los dos, esta resultante también tiene que apuntar a la derecha, pues no va a apuntar a la izquierda. ¿Ok? Eso también se debe mantener. Por otro lado, vimos que cuando los vectores Pero al otro lado tenemos que cuando los vectores están en contra, uno en contra del otro, entonces lo que tiene que pasar, pues no es que en vez de sumar, se restan. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque la resultante no solamente va a ser la resta, sino que también tengo que elegir la dirección. Y la dirección es la del vector más chiquito, ¿no? Eso hay que tener cuidado. No, perdón, la del vector más grande, ¿no? Bueno, entonces eso es infaltable dentro de nuestros vectores de suma y resta, ¿ok? Por favor, ténganlo en cuenta. Ya, entonces eso va a venir sí o sí. ¿Qué más va a venir? La segunda parte en la que ya empezamos a ver uno de los métodos, ¿no? El método del polígono. Todos los métodos que hemos visto tienen su ventaja y su desventaja, su pro y su contra, ¿no? ¿Cuál era la ventaja en el método del polígono? Que el método del polígono funcionaba para los vectores que yo quisiera sumar. O sea, si yo quiero tener 30 vectores y sumarlos, le meto un polígono y todos felices de la vida. Si quiero ponerle 50 vectores, genial. Si puedo ponerle 100 vectores, genial, no hay problema, ¿no? La desventaja en el método del polígono era que no siempre voy a poder encontrar el valor de la resultante, ¿no? Por eso decíamos y conversábamos nosotros que el método del polígono, sobre todas las cosas, era un método geométrico, más que un método numérico o un método cuantitativo en el que yo puedo calcular de frente el valor de la resultante. Este era un método geométrico, ¿no? Y sobre todo me servía para poder determinar hacia dónde va la resultante. Yo les había comentado que esto de hacia dónde va es muy importante para los siguientes temas que vamos a ver el otro bimestre. ¿Qué hacíamos en el método del polígono? Bueno, para empezar, lo aplicábamos cuando habían más de 3, 4 vectores y lo que hacíamos era garantizar que los vectores estén, recuerden, inicio con final, inicio con final, inicio con final. Esa era la idea en el método del polígono, ¿no? Si yo garantizaba que todos los vectores los podía poner inicio con final, inicio con final, inicio con final, entonces ya podía garantizar la suma. Por ejemplo, aquí, para sumar A, B, C, que son vectores que están de esta manera, no voy a poder sumarlos como la forma clásica, ¿no? Ni de esta manera, ni de la forma que teníamos la vez pasada, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Porque son vectores que no están en esa posición. ¿Qué hacemos en este caso? Hay que colocar los vectores inicio con final, inicio con final. Agarro A y lo pongo inicio con final. Donde termina A, empieza B, inicio con final. Donde termina B, continúa C, inicio con final. ¿Y la resultante cuál era? Desde el inicio de todo, que todo empezó aquí, hacia el final de todo, que todo terminó ahí. Ahí está. Ese es el vector resultante.
no se olviden, ¿no? Y eso es lo que teníamos que sumar. Y acá habíamos visto un montón de problemas para encontrar la resultante, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que veamos este problema de acá, el problema 15. ¿Qué hago en este problema, profe? Hay que buscar de todas las maneras posibles conseguir vectores que estén inicio con final, inicio con final, inicio con final. Por ejemplo, yo voy a arrancar por el vector, ¿qué vector les gusta? Por A, ¿no? En clásicos. A ver, miren, A con B, inicio con final. Termina A, empieza B, inicio con final. Luego me voy a ir a F, ¿ah? Inicio con final. Luego G, inicio con final. Hasta ahí estos vectores se están cumpliendo, los que estoy pintando de rojo, ¿ah? Luego E, inicio con final. Y por último C, inicio con final. Profe, D también. No, 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 no. D no está inicio con final con C. ¿Ah? D está final con C. Entonces D no es parte de esta recta de inicio con final, ¿no? Solamente voy a poder sumar A, B, F, G, E y C. Y me va a quedar fuera D. ¿Ok? Pero ¿cuál sería la resultante de estos vectores que están en rojito? Lo voy a pintar en rosado. Ahí está. Sería justamente otro vector que vale D, ¿no? En pocas palabras, yo quería sumar A más B más C más D más E más F y más G. Eso es lo que quería sumar, ¿no? Me di cuenta que A, B, C, E y F, estos de acá, suman cuánto. O sea, estos dos de acá suman cuánto. Suman D por el método de inicio con final. Pero recuerden que me quedó un D que estaba libre. Ahí está. Este D que estaba libre también viene a sumar acá, pues. Y D más D, dos veces D saldría la resultante acá. Y se acabó el show. ¿Ok? Esa es la forma en la que vamos a resolver esta parte. Luego hemos visto el método de paralelogramo como el último de nuestros métodos. En este método de paralelogramo, recuerden que tenía también su ventaja y su desventaja. La ventaja en el paralelogramo era que yo podía elegir eh, ya saber la resultante, ya saber el valor numérico de la resultante, ¿no? Lo que tanto nos aquejaba la vez pasada, que no sabíamos si valía 5, 10, 15, 20, cuánto vale la resultante, no lo sabíamos. Acá no, aquí ya puedo determinar el valor exacto de la resultante. El problema con el método del paralelogramo es que es una fórmula para solamente dos vectores, ¿no? No puedo sumar tres vectores de frente o cuatro vectores o cinco vectores, cosa que con el polígono sí se podía, pero acá no, acá es de dos en dos, ¿no? Y este método de paralelogramo depende del coseno del ángulo que estén formando. La fórmula es esta, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado más dos veces ab coseno de teta, pero esa fórmula es muy grande, ¿cierto? Es muy grande para estar trabajando con ella. Por eso íbamos hacia los casos particulares. Por ejemplo, cuando los vectores forman 90 grados, la resultante solamente sale del pitagorazo. Cuando los vectores son iguales y forman un ángulo de 90 grados, la resultante es lo mismo, pero con raíz de 2, ¿no? Si tengo un vector de 5 y 5 formando 90 grados, la resultante es 5 raíz cuadrada de 2. En el caso de que tenga los mismos vectores, pero con un ángulo de 60, la resultante es lo mismo, pero con raíz de 3. O sea, si tuviera un ángulo de 10, 10, entonces, y el ángulo de 60, entonces la resultante sería 10 raíz de 3, ¿no? Si los vectores están formando un ángulo de 120, saldría lo mismo, ¿no? Y si tengo un ángulo de 60 con 3K y 5K, aquí ya los vectores son diferentes, la resultante va a ser 7K. ¿Ok? Aquí solamente es apelar hacia los casos más conocidos nada más, es aplicarlo de frente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Eso sería todo lo que tienen que repasar en física. Ah, por cierto, acá garanticen, asegúrense de que los vectores están inicio con inicio. Aquí no funciona el inicio con final. Por ejemplo, uno podría pensar que este problema número 10 es el caso del ángulo 60 grados, pero estaría bien si es que estuviera en inicio con inicio. Y este vector no está en inicio con inicio, está en inicio con final. Este es el método del polígono, del paralelogramo. Entonces aquí yo no puedo hacer eso. Lo que voy a hacer es agarrar este vector de 4 que está acá y llevarlo hacia adelante de manera que ahora sí ya está en un inicio con inicio este vector de 4 unidades, ¿no? Y ya es más, si quieren, lo borran, pues, ¿no? Si quieren, lo borran para que ya no quede huella de que estuvo ahí. Ahí está, lo quito. Es decir, simplemente agarré este vector que estaba acá y lo avancé. ¿Para qué, profe? Para que esté inicio con inicio, porque recuerda que este método solamente funciona para inicio con inicio, no inicio con final. Inicio con final es el paralelogramo, y acá, perdón, el polígono, y este de acá es paralelogramo, ¿no? Ahora, si este ángulo es 60, el ángulo que le complementa, pues obviamente vendría a ser 120 grados, ¿no? Ah, y este caso ya lo conocemos, pues 4, 4, 120, la resultante es lo mismo, 4. Solamente es cuestión de ubicarnos en nuestros casos especiales. ¿De acuerdo? ¿Sí? En química voy a poner un poquito de enlace covalente, que es la última parte que hemos trabajado,
de los enlaces, ¿sí? De los tipos de enlaces. Y en este lugar de enlace covalente quiero que tengan en cuenta dos cositas importantes. Número uno, cómo formar nuestros, y un poquito de enlace iónico, ¿no? Cómo formar nuestros compuestos. ¿Se acuerdan? Si yo tenía un elemento con muchos electrones de valencia, por ejemplo en el iónico, si yo tenía un elemento con muchos electrones de valencia y un elemento con pocos electrones de valencia, lo que hacíamos era combinar de manera que el metal se quede con nada y el no metal se quede con todo, ¿no? Esa era nuestra idea. Profe, ¿cómo reconozco un metal y un no metal? Facilito. El metal tiene poquitos electrones de valencia, uno o de repente dos. Y el que no es metal tiene muchos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Este tiene un montón de electrones de valencia. Por lo tanto, este es un metal. ¿Qué va a pasar? El metal le va a lanzar sus electrones al no metal, ¿no? Si hay que poner otro metal, se pone. Si hay que poner otro metal, se pone, ¿no? Y para formar nuestras formulitas. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto antes y habíamos conversado sobre esto? Ya. Entonces, el enlace covalente también debe estar presente. En cuanto al enlace covalente, recuerden lo que habíamos visto respecto a los tipos de enlace. Habíamos visto enlace del tipo sigma y en el doble habíamos visto un sigma y un enlace del tipo pi, ¿no? Lo que quiero en esta parte es que contemos en electrones, contemos enlaces del tipo sigma y contemos enlaces del tipo pi, ¿no? Por ejemplo, acá me dan una molécula, ¿no? Este problema número 7. En este problema número 7 me dice, indica la cantidad de enlaces sigma y pi. Y recuerda que en el simple hay un sigma, en el doble hay un sigma y un pi, y en el triple, el de arriba es pi, el de medio es sigma y el de abajo es pi, ¿no? Eso es lo que pasaría en los enlaces de este tipo. Ahora, cada hidrógeno que tú veas, recuerda esto porque es importante, cada hidrógeno que tú veas representa un enlace del tipo sigma, ¿no? Este hidrógeno que está acá, por ejemplo, este CH3, lo que está haciendo es que este hidrógeno en realidad es así, ¿no? Un hidrógeno por abajo, un hidrógeno por acá, otro hidrógeno por acá. O sea, cada hidrógeno de los tres que estaban acá, de estos de acá, cada uno de esos hidrógenos está haciendo un enlace sigma. Así que cada vez que tú veas un hidrógeno junto a un carbono, le vas a colocar sigma, sigma, sigma. Aquí hay otro simple, sigma. Aquí hay un simple, sigma. Aquí hay tres hidrógenos, tres sigmas. Aquí hay un hidrógeno, sigma. Aquí hay otro, sigma. Aquí hay otro hidrógeno, sigma. Pero mira, acá hay un doble, sigma y pi. Aquí hay un hidrógeno, sigma. Aquí hay un enlace, sigma. Aquí hay dos hidrógenos, dos sigmas. Aquí hay un simple, sigma. Aquí hay tres hidrógenos, tres sigmas. Y el resto es cuestión simplemente de contar, ¿no? Ya, pues aquí es cuestión de contar nada más. Esta parte, por favor, que quede muy claro, porque yo voy a pedir exclusivamente que contemos enlaces del tipo sigma y del tipo pi. Y no solamente lo voy a pedir en la práctica calificada, sino que desde ahorita se los voy pronosticando. En el bimestral también voy a pedir eso, que ustedes tengan muy claro cuáles son los enlaces del tipo sigma y cuáles son los enlaces del tipo pi. ¿Ok? Y en la última parte voy a pedir la parte de nomenclatura inorgánica que hemos visto, la parte de calcular los estados de oxidación, ¿no? Eso lo hemos comentado, lo hemos hecho, lo hemos visto, lo hemos trabajado. Por ejemplo, dijimos que para encontrar los estados de oxidación debemos tener muy en claro con qué valencia trabaja el hidrógeno y con qué valencia trabaja el oxígeno. Habíamos hablado de dos valencias principales, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hidrógeno trabajando con +1 y oxígeno con -2. Y dijimos que para encontrar el estado de oxidación, por ejemplo, aquí en el HNO3, teníamos que calcular el estado de oxidación de los elementos que no conocemos. El oxígeno sabemos que es -2 y el hidrógeno +1. El nitrógeno es el que tenemos que es X. Tendríamos que calcular el estado de oxidación del nitrógeno, ¿no? ¿Cuánto sería? Ojo, del oxígeno no me van a pedir ni del hidrógeno porque eso se supone que ya lo sabemos. ¿Ok? A ver. Ahora, ¿cómo armamos la ecuación? La de siempre, ¿no? Sería 3 oxígenos por -2 más un nitrógeno por X más un hidrógeno por +1 y esto igual a 0, pues, ¿no? Acá sería -6 más X más 1 igual a 0, aquí sería X menos 5 igual a 0 y X saldría +5. Esa es la manera en la que, armando nuestras ecuaciones, obtenemos los estados de oxidación de los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Hay que tener mucho cuidado con esta parte a la hora de armar nuestras ecuaciones. ¿De acuerdo? Sí, repasen lo que vimos en clase, repasen lo que está en el libro, lo que está en el cuaderno también, y les va a ayudar bastante. Apóyense con este videito. No se olviden, el oxígeno y el hidrógeno ya tienen su estado de oxidación definido. Oxígeno -2, hidrógeno +1. Y a partir de eso hay que armar nuestras ecuaciones. ¿Ok? Listo, chicos. Espero que nos vaya muy bien esta práctica calificada. Por favor, cuídense mucho. Abríguense porque está haciendo frío y nos vemos en los salones. Un abrazo. Chau, chau.